No abras la cabaña. A veces, el problema no es lo que encontramos en el bosque, sino lo que el bosque encuentra en nosotros. Me llamo Santiago, y lo que voy a contarles es la razón por la cual nunca más volví a caminar solo en la naturaleza. Era un fin de semana cualquiera. Había escuchado hablar de una zona boscosa, olvidada, que no figuraba en los mapas turísticos. Un lugar donde los árboles crecían libres, donde el viento apenas lograba rozar las copas, donde nadie más se atrevía a caminar. Para mí, un fotógrafo amateur, era el paraíso. Llegué al mediodía. El sol filtrándose entre las ramas altas. El suelo cubierto de hojas secas. La promesa de silencio absoluto. Me interné sin pensarlo demasiado. Durante las primeras horas, todo era perfecto. Insectos escondidos bajo troncos caídos. Raíces retorcidas como garras. Sombras largas que se estiraban al compás del viento. Saqué decenas de fotos. Pero conforme el sol empezó a caer, algo cambió. No fue algo que pudiera señalar directamente. No un ruido. No un olor. Era una sensación. Como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Más pesado. Como si algo respirara conmigo. Fue entonces cuando la vi. Una cabaña, oculta entre la maleza. No había senderos claros que llevaran hasta ella. Parecía casi escondida a propósito. Vieja. Podrida. Abandonada. Excepto por una cosa. La puerta. Una pesada hoja de roble oscuro, reforzada con hierro oxidado, intacta. Sin candado. Sin cerrojo. Solo ahí, firme, como esperando. Tallada toscamente sobre la madera, una advertencia. No abras. Me detuve. Todo mi instinto gritaba que diera media vuelta. Que tomara una foto desde lejos. Que me fuera. Pero algo en esa puerta me llamaba. No con palabras. No con sonidos. Con algo más profundo. Como una invitación silenciosa dirigida solo a mí. Saqué la cámara. Enfoqué. Disparé. La pantalla parpadeó. Y en la imagen, la cabaña aparecía. Sí. Pero también una figura. Pálida. En una de las ventanas tapadas. Me quité la cámara de los ojos, buscando confirmar lo que había visto. Nada. Vacío. Me acerqué. Cada paso sobre las hojas secas sonaba como un trueno en medio de aquel silencio absoluto. El viento, que antes movía las ramas, había desaparecido. Era como si el bosque contuviera la respiración. Extendí la mano. Toqué la manija fría. Un escalofrío me recorrió la columna. Y aún así, empujé. La puerta se abrió con un chirrido largo, agónico. Dentro, oscuridad. Absoluta. Solo el delgado rayo de luz detrás mío permitía ver formas vagas. Muebles cubiertos. Polvo flotando en el aire. Un pasillo largo, tragado por la sombra. Hola. Llamé, estúpidamente. El eco respondió. Pero no era mi voz. Era otra. Más grave. Más antigua. Avancé. La cámara colgaba de mi cuello, grabando en silencio. Apunté hacia el pasillo. Y en la pequeña pantalla vi lo que mis ojos no podían ver. Siluetas. Quietas. Observando. No se movían. No respiraban. Solo estaban ahí. Esperando. Sentí un toque en el hombro. Me giré de golpe. Nadie. Solo la puerta. Cerrada. Intenté abrirla. Sellada. Golpeé. Grité. Nadie respondió. Y entonces, los susurros no venían de un solo lugar. Venían de todas partes. De las paredes. Del suelo. Del techo. Susurros superpuestos, palabras apenas comprensibles, como si cientos de voces intentaran hablar al mismo tiempo. Retrocedí. Tropecé.
y choqué contra algo. Era un espejo. Grande. Suelto. Cubierto de una tela rota. Lo destapé. Y lo que vi no era el interior de la cabaña. Era otra escena. La cabaña en ruinas, consumida por el fuego. Y alrededor de mí, figuras calcinadas, de rostros ausentes. Una de ellas levantó una mano. Y en el instante siguiente, sentí algo invisible sujetándome del cuello. No podía respirar. No podía gritar. No podía moverme. En el fondo del espejo, apenas visible, una frase escrita en letras negras. Abriste la puerta. Ahora sos uno de nosotros. La cámara cayó de mis manos. La pantalla grabó el último momento antes de apagarse. A la mañana siguiente, un grupo de excursionistas encontró mi equipo frente a la cabaña. Pero de mí, no había ni rastro. Las fotos estaban distorsionadas. Oscuras. Excepto una imagen clara. La puerta. La inscripción no abras. Y en el interior, yo, de pie, mirando hacia afuera. Algunos dicen que si pones a reproducir la grabación en la medianoche, si miras atentamente, verás la silueta moviéndose. Primero mirando hacia afuera, y luego, mirándote directamente a vos. Señales en el camino. Dicen que hay caminos que no están hechos para llevarte a ningún lado. Caminos que no figuran en mapas. Caminos que solo existen para perderte. Mi nombre es Mateo. Y después de aquella noche, no volví a manejar de noche por carreteras secundarias. Nunca más. Trabajo como técnico en redes. Eso significa viajar mucho, pueblos olvidados, rutas vacías, señal de celular inexistente. Me gustaba conducir de noche. Menos tráfico. Aire más fresco. La sensación de tener el mundo solo para mí. Esa noche, mi reunión terminó tarde. Podía haberme quedado en una hostería barata, pero preferí volver a casa. 2 horas de viaje. Nada fuera de lo normal. Cargué la dirección en el GPS, subí la música a volumen bajo y me lancé a la carretera. Durante los primeros 40 minutos, todo fue normal. El motor murmurando parejo. Señales reflectantes cada tanto. Un manto de estrellas sobre mi cabeza. Hasta que empecé a notar algo. Algo incorrecto. Vi una señal. Curva pronunciada a la derecha. Redonda. Con pintura descolorida en la base. Pasé la curva. A los pocos minutos. La misma señal. Idéntica. Pensé que era normal. Una precaución más. Pero volvió a aparecer. Otra vez. Y otra. Y siempre igual. Mismo poste. Misma pintura gastada. Era como si estuviera manejando en círculos. Sin moverme del lugar. Miré el GPS. Congelado. El mapa mostraba mi ubicación. Pero el punto no se movía, a pesar de que el velocímetro marcaba velocidad constante. Apagué el dispositivo. Lo reinicié. Nada. Era como si el GPS no pudiera ubicarme. Como si ya no existiera un dónde. El ambiente dentro del auto cambió. No fue un sonido. No fue un olor. Fue un peso. Un espesor en el aire. El motor comenzó a vibrar de forma irregular. La música, antes suave, se distorsionaba levemente, como si algo invisible corriera los acordes. Bajé la ventanilla. Nada. Ni un solo sonido del exterior. Me orillé. Tomé una linterna y bajé del auto. La oscuridad era total. No había casas. No había postes eléctricos. Ni siquiera zumbido de cables de alta tensión. Solo yo. Y un silencio tan espeso que parecía comerse mis propios pasos. Volví al auto y decidí avanzar. No podía quedarme ahí. 15 minutos después, otra vez la señal. Curva pronunciada a la derecha.
Mi corazón latía con fuerza. Entonces apareció algo nuevo. Una señal vieja, metálica, abollada. No continúe. De la vuelta. Reí. Una risa nerviosa. Seguro era una broma. Algún cartel olvidado. Seguí adelante. Y vi el siguiente. Un cartel de madera, clavado torcidamente en el suelo. Escrito a mano, con pintura roja. Estás atrapado. Frené en seco. Todo mi cuerpo se tensó. Bajé, linterna en mano, caminando hacia el cartel. El suelo estaba seco, pero lleno de marcas. Pisadas. Como si decenas de personas hubieran caminado en círculos, atrapadas una y otra vez. Sentí un calor en la nuca. Me giré. Nada. Solo la carretera vacía, devorada por la oscuridad. Regresé al auto. Y lo vi. Una figura oscura parada en medio de la carretera. Inmóvil. Los brazos colgando. No podía verle la cara. Solo un contorno humano, desdibujado por la distancia y la niebla. Encendí las luces altas. Nada. Vacío. La figura había desaparecido. Intenté arrancar el motor. Silencio. Giré la llave 1, 2, 3 veces. Nada. El zumbido de fondo en la radio se transformó en un murmullo apenas audible. Como palabras deformadas, susurradas al revés. Golpes. En la ventana del pasajero. 1, 2, 3. Suaves. Pacientes. No había nadie afuera. Me hundí en el asiento. La linterna cayó de mis manos. Al agacharme para recogerla, vi algo moverse en el asiento trasero. Me di vuelta de golpe. Nada. Solo el reflejo de mi propio miedo. No pensé. Abrí la puerta. Corrí. Corrí por la carretera vacía, sin mirar atrás. Las piernas me ardían. Los pulmones me quemaban. Hasta que, a lo lejos, vi una luz. Una estación de servicio. Abandonada. Pero en el techo, una pequeña baliza parpadeaba, débil, como un faro para náufragos. Allí, mi celular recuperó señal. Un mensaje entró. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Era de mi hermana. Había escrito hacía casi 2 horas. Quise responder. La batería murió en ese instante. A la mañana siguiente, un camionero me encontró dormido en la estación. Mi auto apareció. A 20 kilómetros de donde recordaba haberlo dejado. Llaves puestas. Motor frío. Y en el asiento del pasajero, una señal oxidada. Decía: bienvenido de nuevo. Si esta historia te impactó, deja tu like. Eso me ayuda a seguir creando estos relatos. Y si querés escuchar más, suscríbete. Todavía quedan cosas que no te conté. Ecos en la habitación sellada. Dicen que no siempre es lo que ves lo que te persigue. A veces, es lo que escuchas cuando pensás que estás completamente solo. Yo nunca creí en esas cosas. Hasta que trabajé en aquella casa. Mi nombre es Esteban. Y desde aquella noche, aprendí que hay lugares donde el silencio nunca es total. Soy restaurador de mobiliario antiguo. Me dedico a recuperar piezas olvidadas, viejas, vencidas por el tiempo. Eso significa trabajar en espacios grandes, galpones, depósitos, casas en ruinas. Un conocido me ofreció una propiedad temporalmente. Una casa vieja, casi en ruinas, perdida en una zona rural. Acepté. Necesitaba espacio. Y silencio. La habitación trasera fue lo primero que me llamó la atención. Un cuarto grande, de unos 6 metros por 5. Muros gruesos. Sin ventanas. Perfecto para trabajar sin distracciones. Pero había algo raro. La puerta. Pesada. Gruesa. Con pestillo interno y externo. Un mecanismo que parecía más propio de una celda que de una habitación común.
Me encogí de hombros. Pensé que sería una antigua bodega o una habitación de resguardo. Nada de qué preocuparse. O eso creía. La primera semana fue normal. Pasaba las tardes lijando una vieja cómoda de roble que había comprado en un remate. Horas de polvo suspendido en el aire. Golpes secos de martillo. Silencio absoluto. Me gustaba. Me concentraba. Hasta esa noche. Era cerca de las 23:30. Estaba puliendo una de las patas de la cómoda cuando escuché un sonido. Suave. 3 golpes secos. Toc, toc, toc. Venían de la pared izquierda, cerca del estante donde guardaba las herramientas. Pensé que sería el eco de mis propios movimientos. O quizás un animal pequeño. Volví al trabajo. El sonido se repitió. Más fuerte. Más cerca. Dejé la herramienta. Caminé hasta la pared. Nada. Silencio. Me giré para volver a mi lugar. Y entonces, un susurro. No un golpe. No un crujido. Un susurro. No abras. Ya está adentro. El corazón me dio un vuelco. No había nadie más en la casa. La pared daba al exterior. No había ventanas. No había otra habitación del otro lado. Era imposible. Y sin embargo, la voz estaba allí. Corrí hacia la puerta. Giré el pestillo interno. Funcionaba. Empujé. La puerta no se movió. Golpeé. Grité. Nada. Era como si la casa entera me ignorara. Como si yo hubiera dejado de existir para el mundo exterior. Volví al centro del cuarto. Temblando. Las herramientas colgadas empezaron a vibrar. Primero apenas. Luego más fuerte. Los destornilladores y las limas cayeron al suelo. El aire se volvió gélido. Un frío que no venía de ningún lado lógico. Me acurruqué contra la pared contraria. Mirando todo. La cómoda empezó a crujir. Como si algo pesado caminara sobre ella. Las patas se dieron. Una se quebró. El sonido cesó. Un silencio absoluto me envolvió. Y entonces, desde el rincón más oscuro de la habitación, otro susurro. ¿Vas a dejarme salir ahora? Me puse de pie de un salto. Golpeé la puerta con los puños. Imploré. Prometí que nunca volvería. Juraba cualquier cosa para salir de allí. Entonces, sin aviso, la puerta se abrió sola. Ni un chirrido. Ni un golpe. Solo la sensación de que algo invisible pasó junto a mí mientras escapaba. No miré atrás. Corrí hasta mi camioneta. Arranqué. Y no volví. Pero la historia no terminó ahí. Unos días después, recibí una llamada. Era el dueño de la casa. Furioso. ¿Vos estuviste anoche en la casa? ¿Cómo hiciste para entrar? No, respondí, temblando. No fui. Entonces, ¿cómo explicás que la puerta estaba trabada desde adentro? Silencio. Yo tampoco podía explicarlo. Él agregó algo más. Cuando abrieron la habitación, encontraron marcas en el piso. Círculos. Como si alguien hubiera caminado una y otra vez, sin parar, hasta gastarse los pies. Nunca más respondí a sus llamadas. Nunca más volví a esa casa. Un tiempo después, supe algo más. La cómoda que estaba restaurando fue vendida. Una mujer del pueblo la compró. Semanas más tarde, apareció en la comisaría. Con la cómoda encadenada y envuelta en cinta aislante. Cuando le preguntaron por qué, ella solo murmuró. Porque todavía sigue hablando. La carretera que se borra. En los mapas, todos los caminos existen. Tienen nombres. Kilómetros marcados. Estaciones de servicio, carteles indicadores. Todo ordenado. Todo lógico. Pero hay trayectos que no figuran en ningún registro.
Rutas que aparecen una sola vez. Caminos que se abren solo para que vos los cruces. Y luego, desaparecen. Eso fue lo que me pasó. Y todavía hoy, cada vez que manejo al anochecer, no puedo evitar mirar de reojo el GPS, como si esperara que otra vez me fallara. Mi nombre es Laura. Y esta es mi historia. Volvía de visitar a mi familia. Había pasado el fin de semana en un pueblo chico, rodeado de campos y caminos secundarios. La tarde del domingo, con el cielo teñido de naranja y las sombras alargándose sobre los sembrados, decidí emprender el regreso a casa. El viaje sería de 3 horas. Nada fuera de lo normal. Programé el GPS. Puse música tranquila. Respiré hondo. Y arranqué. Durante la primera media hora todo fue perfecto. La carretera era ancha, tranquila, bordeada de árboles a ambos lados. El motor murmuraba parejo. Las señales pasaban cada tanto, reflejando el último sol. No había mucho tránsito, pero eso era común en esa región. Todo normal. Hasta que el GPS habló. Gire a la derecha en 600 metros. Fruncí el ceño. No recordaba ese desvío de la ida. Pero el GPS nunca me había fallado. Confié. Giré. Y ahí, todo cambió. El asfalto desapareció bajo mis ruedas. Un camino de tierra lo reemplazó, recto como una flecha, flanqueado por árboles altos que se cerraban sobre el techo, formando un túnel natural. No había carteles. Ni luces. Ni casas. Solo esa franja de tierra perdiéndose en el bosque. Y el sol, bajando rápido. Muy rápido. Al principio intenté tranquilizarme. Pensé que era un atajo rural. Que en cualquier momento desembocaría en otra carretera principal. Pero el GPS mostraba algo raro. La línea del trayecto seguía, sí. Pero en lugar de nombre de calle, solo aparecían códigos. Ruta 0004 UNR. Nunca había visto algo así. Y aunque traté de ignorarlo, la incomodidad empezó a crecer. A los 5 minutos, noté otra cosa. El tanque de nafta parecía vaciarse más rápido de lo normal. El indicador bajaba, casi de forma visible. Me convencí de que era un error del sensor. Un mal contacto, tal vez. Pero el ambiente también cambió. El cielo, que debería seguir iluminado por el atardecer, se oscureció de golpe. Como si hubiera cruzado una frontera invisible. El túnel de árboles se volvía más cerrado. Más denso. Más pesado. Apagué la música. El silencio era total. Ni grillos. Ni viento. Ni el más mínimo sonido de vida. Y en ese vacío, lo escuché. Una voz. Dentro del auto. Junto a mi oído izquierdo. Susurrada. Urgente. No sigas. Frené de golpe. El corazón me explotaba en el pecho. Giré la cabeza. Nada. Ni un alma. Bajé del auto. El aire afuera era diferente. Más frío. Más espeso. Miré el camino. Delante mío, el sendero se perdía en la niebla. Detrás, intenté buscar el camino de regreso. No había nada. El sendero por el que había venido había desaparecido. Detrás de mí, solo un campo llano, cubierto por una niebla blanca que parecía tragarse la tierra misma. Me quedé paralizada. Sin comprender. Sin aceptar lo que veía. Subí de nuevo al auto. El GPS estaba congelado. El celular, sin señal. Nada. Ninguna forma de pedir ayuda. Solo yo. Y un camino que ya no era parte de ningún mapa. Avancé. ¿Por qué? ¿Qué otra opción tenía? Mientras manejaba, los árboles se cerraban más. Las ramas parecían curvarse hacia adentro, apretando el túnel, volviéndolo más angosto, como si el bosque quisiera tragarme. Y entre los troncos, empecé a verlas. Figuras. Altas. Delgadas. Inmóviles.
sin rasgos. Pero yo sabía que me miraban. Lo sentía en cada fibra de mi cuerpo. Pisé el acelerador. El auto respondió, pero como si arrastrara toneladas. Como si algo invisible intentara retenerme. La desesperación crecía. La garganta me ardía de contener un grito. Y entonces, en medio del camino, un cartel. De madera vieja. Inclinado. Oxidado. Ya entraste. No hay salida. La sangre se me congeló. El pánico me golpeó con fuerza. Quise dar vuelta. Retroceder. Pero era imposible. No había lugar. No había espacio. Solo adelante o nada. De repente, sin aviso. Una luz. El sol, brillando de nuevo a través del parabrisas. El camino de tierra se convirtió en asfalto. La señal del celular volvió. La presión en el aire desapareció. Manejé unos metros más hasta encontrar una banquina. Frené. Apagué el motor. Y me quebré. Lloré. Vomité. Me quedé sentada, temblando, hasta que pude volver a respirar. El GPS mostraba una ruta conocida. Estaba a solo 10 minutos de mi casa. Pero no recordaba haber salido de aquel túnel. Era como si parte de mí hubiera quedado atrapada allá adentro. Se lo conté a mi tío tiempo después. Él había sido camionero durante años. No se rió. No dudó. Solo me miró, serio, y dijo: hay caminos que no son para nosotros. Atajos que cruzan el mundo que conocemos. Puertas abiertas que se cierran apenas pasás. Si tenés suerte, volvés. Si no, te perdés en un lugar donde nadie sabe que exististe. Desde esa noche, cuando el GPS me ofrece un atajo, simplemente no giro. Nunca más. Voces bajo la cama. De día, todo tiene lógica. Todo tiene forma, explicación. Pero en la noche, cuando la casa se apaga, cuando el mundo duerme, los sonidos cambian, se amplifican, se deforman, y algunos no son normales. Lo aprendí tarde. Lo aprendí cuando ya no pude ignorarlo. Me llamo Gabriel. Y desde esa noche supe que algunas culpas no mueren. Solo se esconden. Esperan. Debajo de tu cama. Siempre fui escéptico. No creía en fantasmas ni en supersticiones. La ciencia me bastaba. La lógica me protegía. Vivía solo desde hacía poco más de un año. Una ruptura larga, dolorosa, me había empujado a mudarme a un departamento pequeño, en un edificio viejo pero sólido. Pisos de madera. Pasillos que hacían eco. Cañerías que susurraban su vejez en las noches frías. Era perfecto. Hasta que dejó de serlo. La rutina era sencilla. Trabajo. Series. Comida rápida. Dormir. Todo normal. Hasta aquella madrugada. Todo comenzó con un sueño. No suelo recordar lo que sueño. Pero esa noche fue distinto. Me vi a mí mismo. En mi cuarto. En mi cama. Todo igual que en la realidad. Pero había algo debajo. Una sombra. Algo que se movía. Que susurraba en un idioma que no entendía. Intenté levantarme. No pude. Parálisis. Solo podía mirar hacia el borde del colchón. Y ver cómo, lentamente, una mano pálida se deslizaba hacia afuera. Dedos largos. Demasiado largos. No humanos. No del todo. Desperté ahogado. El corazón latiéndome en los oídos. El reloj digital marcaba 3:33. Una casualidad que no me hizo gracia. Tomé un vaso de agua. Me convencí de que era solo un mal sueño. Y volví a dormir. Pero los sueños volvieron. Una noche. Otra. Y otra más. Siempre el mismo cuarto. Siempre la misma sombra.
Siempre la misma mano arrastrándose desde abajo. A partir de la cuarta noche, algo cambió. Ya no era solo en sueños. Una madrugada, acostado, despierto, lo escuché. Un murmullo. Leve. Rasposo. Como si alguien susurrara, bajo mi cama. Al principio pensé que era mi imaginación. Me tapé la cabeza con la almohada. Pero las palabras seguían. Una y otra vez. Suaves. Repetitivas. Gabriel. Gabriel. Encendí la luz. Revisé debajo de la cama. Nada. Solo cajas viejas, libros olvidados, polvo. Me reí de mí mismo. Una risa hueca. Volví a acostarme. La voz volvió. Más insistente. Más nítida. Gabriel, ¿recordás lo que hiciste? Ahí fue cuando el miedo real empezó. Los días siguientes fueron una espiral descendente. Ojeras profundas. Falta de sueño. Pérdida de apetito. La voz no se limitaba a la noche. A veces la escuchaba mientras me duchaba. O mientras lavaba los platos. Siempre baja. Siempre cerca del suelo. Como si algo reptara entre las paredes. Busqué explicaciones racionales. Estrés. Falta de descanso. Alucinaciones auditivas. Fui al médico. Me hicieron estudios. Resultados normales. Comencé terapia. El psicólogo habló de culpas no resueltas. De traumas enterrados. Yo negaba todo. No tenía nada que ocultar. No había hecho nada malo. Hasta esa noche. Otra vez, las 3:33. Otra vez la voz. Pero esta vez, no era un susurro. Era un reproche. Firme. Frío. Gabriel, lo dejaste morir. Y entonces lo recordé. Matías. Un amigo de la adolescencia. Un chico retraído, solitario, acosado en la escuela. Una noche, Matías me confesó que pensaba en quitarse la vida. Me asusté. No supe qué hacer. Y no hice nada. Ignoré el mensaje. Pensé que exageraba. 3 días después, Matías estaba muerto. Bloqueé el recuerdo durante años. Hasta que alguien, o algo, decidió traerlo de vuelta. Desde entonces, la voz cambió. Ya no era solo acusación. Era ira. Era dolor. El departamento se volvió una trampa. Golpes bajo el piso. Rasguños en las paredes. La cama se movía apenas, como si algo respirara debajo. Yo dejé de dormir. Pasaba las noches deambulando. Un alma en pena dentro de mi propio hogar. Hasta que una madrugada, harto, con la linterna en mano, decidí enfrentarlo. Me arrodillé junto a la cama. Levanté la sábana. Apunté la luz. Y lo vi. Un rostro. Pálido. Hundido. Con grietas en la piel como si fuera de papel mojado. Era Matías. O algo que llevaba su rostro. No parpadeaba. No sonreía. Solo hablaba. Sin mover los labios. ¿Por qué me dejaste solo? El grito que salió de mí ni siquiera sonó humano. Retrocedí. Tropecé. Golpeé la pared. Y caí. La oscuridad me tragó. Desperté de día. La luz del sol entraba por la ventana. Todo parecía normal. Excepto por las marcas de uñas en el piso de madera. Y mis manos. Llenas de tierra. Me mudé. Por supuesto. Pero no sirvió. La voz me siguió. Nueva casa. Nuevas paredes. Mismos susurros. Mismos reproches. Porque la culpa no desaparece. No importa cuánto corras. No importa dónde duermas. Siempre te espera. Allí. Bajo la cama. Si llegaste hasta aquí, quizás aún estés a tiempo de olvidar lo que escuchaste. Pero recuerda, lo que más nos aterra, no siempre está en la historia.
A veces, está justo detrás de nosotros. Esto fue Horror Code. Nos vemos en tu próxima pesadilla.